Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver ciertos comentarios de algunos usuarios que dejaron en mi vídeo sobre si finasteride puede causar depresión, y además vamos a responder a la pregunta que da título a este vídeo. ¿Puede el consumo de finasteride o dutasteride incrementar el riesgo de suicidio? Este vídeo va a ser muy interesante, por tanto, quédate hasta el final. El usuario Pichilok me dijo lo siguiente: este chaval ha conseguido incluso regenerar con solo 0,25 miligramos 3 veces en semana. Lo suyo sería jamás empezar 1 miligramo diario. Se debería iniciar con la menor dosis posible y desde este punto aumentar. Bueno, como veis, este usuario me deja aquí un link a una página de Reddit. Y como le respondo a este usuario, he hablado sobre este tema en diferentes ocasiones, y en concreto tengo un vídeo donde analizo la eficacia de las diferentes dosis de finasteride. Si no lo has visto, te lo dejaré por aquí. Pero básicamente es cierto que dosis más bajas de finasteride podrían incluso ser igual o prácticamente igual de efectivas que 1 miligramo al día de finasteride. En concreto, 0,5 miligramos al día de finasteride podrían tener una eficacia equiparable a la de 1 miligramo. Y además incluso consumir 1 miligramo en días alternos podría también tener una eficacia similar a la de 1 miligramo al día. Ahora bien, no podemos basarnos en la experiencia personal de nadie para llegar a ningún tipo de conclusión, puesto que las experiencias personales son meramente anecdóticas y no representan necesariamente una imagen fiel de la realidad. Por otro lado, algo que me llama mucho la atención de este comentario y de otros comentarios similares que he recibido a lo largo de los últimos meses es que la gente se piensa que al reducir las dosis de finasteride o dutasteride o incluso al consumir sopalmeto podrían beneficiarse de la eficacia de estos compuestos al reducir los niveles de DHT y sin embargo no sufrir efectos secundarios. Es decir, que podrían conseguir regenerar pelo al consumir dosis más pequeñas o al consumir sopalmeto, pero no obtendrían esos efectos secundarios. Y la gente lo que no se da cuenta es que la única forma de poder experimentar los beneficios de estos fármacos es mediante la reducción efectiva de sus niveles de DHT, y por tanto, si la reducción de los niveles de DHT genera efectos secundarios, necesariamente sufrirán estos efectos secundarios. Por tanto, no tiene ningún sentido pensar que al reducir estas dosis vamos a experimentar los beneficios, pero no vamos a experimentar los efectos secundarios. Por suerte, la realidad es que, como he dicho en multitud de ocasiones, el consumo de finasteride o dutasteride no tiene efectos secundarios graves o efectos secundarios que perduren tras dejar la medicación. Como explico en mi vídeo sobre los efectos secundarios de finasteride, la mayor parte de estos efectos están causados por el conocido como efecto nocebo. Si todavía no lo has visto, te lo dejaré por aquí. Esto ayuda a explicar cómo puede ser que fármacos como dutasteride, que es hasta 3 veces más potente inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 y hasta 100 veces más potente inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 que finasteride, pueden tener menos efectos secundarios que finasteride. Precisamente tengo un vídeo donde analizo la ciencia relacionada con este tema. Si todavía no lo has visto, te lo dejaré por aquí. Es crucial que entendamos cómo funciona la ciencia, que entendamos cuál es la jerarquía de la evidencia científica, que entendamos cómo funcionan los planteamientos de los estudios y cómo se pueden manipular dichos planteamientos. Es crucial que entendamos cuál es la financiación de los estudios y qué intereses puede tener dicha financiación para poder hablar con propiedad sobre estos temas. El usuario Luis me dijo lo siguiente: llevo 3 meses consumiendo dutasteride de 0,5 miligramos más 2,5 miligramos de minoxidil oral al día y un mes aplicando minoxidil tópico. Los resultados en tan poco han sido muy buenos y al contrario, estoy bastante feliz al respecto y la libido ha mejorado mucho. Es un hecho que no a todos nos afectan los medicamentos al mismo nivel, pero en mi corta experiencia podría decir que no es más que sugestión o el simple hecho de ver cómo nos vamos quedando calvos. Saludos, Pican. Gracias por tu contenido. Y de nuevo tenemos al usuario Bichilok comentando lo siguiente: normal que con esa combinación en tan poco tiempo notes mejoría. Solo espero que no experimentes secundarios, porque tela. Suerte. Es gracioso cómo el usuario admite que finasteride y dutasteride son efectivos, pero cuidado, ojo, que podemos sufrir efectos secundarios muy graves derivados del consumo de estos fármacos. No obstante, cuando le preguntamos a este usuario que nos aporte, o cuando le pedimos que nos aporte evidencia que soporte que en efecto finasteride o dutasteride causan efectos secundarios graves, vais a ver qué es lo que nos responde. Pero bueno, sigamos con el siguiente comentario.
El usuario Hugo me dijo lo siguiente: ¿se sabe algo de dutasteride y los efectos psicológicos? Pues bien, la realidad es que a día de hoy necesitamos más estudios que analicen los efectos psicológicos y el riesgo de suicidio de fármacos como finasteride o dutasteride. No obstante, tenemos un estudio de cohorte que analizó a más de 90.000 pacientes de 66 años o más, que determinó que el consumo de inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa no incrementa el riesgo de suicidio o el riesgo de padecer depresión. Y como no puede ser de otra forma, el usuario Bichilok respondió diciendo lo siguiente: yo llegué a tomarlo interdiario con finasteride y era tragar la cápsula y mandarme a la lona anímicamente. Por suerte, esos días de ignorancia ya los he superado. Aquí el usuario básicamente lo que viene a decir es que ahora que tiene muchos más conocimientos sobre los efectos secundarios de finasteride y dutasteride, ahora ya no los consume porque tiene mucha más información al respecto, ¿verdad? Y aún así, cada vez que le he pedido a este usuario que aporte alguna evidencia de rigor que soporte que efectivamente finasteride o dutasteride tienen efectos secundarios significativos o efectos que perduren tras dejar de consumir la droga, efectos como depresión o efectos secundarios de carácter sexual, jamás ha aportado ni una sola evidencia que soporte su posición. El usuario Dreams Freeman me dijo lo siguiente: yo lo estuve tomando unos días y lo tuve que dejar. A mí al menos no me sentaba bien, me daba insomnio y palpitaciones, pero ha sido mi caso. Tengo amigos que lo toman desde hace un par de años y están perfectos. Debe ser por el organismo de cada uno. De todos modos, hay muchos casos con depresión y efectos secundarios. No creo que sea muy bueno. De hecho, hay una web llamada el síndrome post-finasteride, que son personas con muchos problemas a causa de esta medicación por todo el mundo. Pero te digo, no soy un experto en el tema. A mí me fue mal, pero a otros muchos les va genial. Un abrazo. Dreams, no creo que estés mintiendo. Seguramente sufriste algún efecto secundario relacionado con el consumo de finasteride o dutasteride. No obstante, lo más probable es que este efecto secundario se deba al conocido como efecto nocebo y no a la acción farmacológica de finasteride. Además, como podemos apreciar en tu comentario, estos efectos desaparecieron tras dejar la medicación, confirmando que este tipo de compuestos no tiene efectos secundarios de carácter permanente. El usuario Bran me dijo lo siguiente: interesante el último punto, de que quizás se busque hacerle mala publicidad a finasteride por parte de otros productos, anónimamente, claro, para poder colocar su producto como la panacea a la calvicie. Saludos, interesante. Gracias por todo. Aquí, este usuario ha visto cómo la relación que explico al final de mi último vídeo sobre si finasteride puede causar depresión tiene mucho sentido. Esta relación lo que viene a decir es que las empresas que tratan de vender productos contra la alopecia androgenética, puesto que no pueden combatir contra la eficacia de productos como finasteride o minoxidil, lo que tratan de hacer simplemente es denostar a este tipo de productos, hablando y enfocándose en sus efectos secundarios y cómo los productos que ellos te tratan de vender no tienen dichos efectos. Porque, seamos sinceros, si la gente no pensara que productos como finasteride o minoxidil causan efectos secundarios graves, ¿quién en su sano juicio compraría productos contra la alopecia androgenética que no han probado ser efectivos y que además son mucho más caros? ¿Quién en su sano juicio compraría productos que no sabemos si realmente nos ayudarán a regenerar pelo o a detener el avance de la alopecia? De nuevo, el usuario Bichilok comenta lo siguiente: finasteride bloquea la reducción de pregnenolona en alopregnenolona, muy importante en el comportamiento. Por eso no se debe tomar esto a diario ni de coña. De nuevo, el usuario trata de meter miedo a la gente que trate de consumir este tipo de compuestos para combatir la alopecia androgenética. A lo cual yo le hago una pregunta muy simple. Hola Bichilok, ¿puedes aportar un solo estudio de rigor que sugiera esto? Saludos. A lo que el usuario Bichilok responde lo siguiente: no se trata de estudios, es fisiología humana. Ole, no hace falta aportar ningún tipo de evidencia de rigor que demuestre que lo que dices es cierto, porque es fisiología humana, todo el mundo lo sabe. Ahora bien, ¿en la fisiología humana se estudia la relación de los compuestos en el organismo o hay que demostrarlos para luego poder decir que efectivamente estos compuestos tienen según qué efectos en el organismo? No sé, ¿cómo funciona la ciencia? Dímelo, porque es que quizás haya estado equivocado todo este tiempo. Después de varios comentarios de este usuario, le respondo lo siguiente: Bichilok sigue sin aportar
ni una sola evidencia de rigor que siquiera sugiera que el consumo de finasteride tiene algún efecto en la pregnenolona. Si no eres capaz de entender esto, hay poco sobre lo que podamos hablar. Y es muy sencillo, si no aportas ningún tipo de evidencia que demuestre que el finasteride tiene efectos secundarios de carácter permanente o algún tipo de efecto secundario grave, no podemos discutir sobre este tema, porque yo te voy a aportar evidencia que soporta la tesis contraria, y para que tú tengas algún tipo de opción para discutir, tienes que aportar algún tipo de evidencia. Y para que tu evidencia pueda combatir contra la mía, por lo menos, tiene que ser del mismo rigor. Y como digo, no has aportado ningún tipo de evidencia y no puedes, porque no existe. Y además, tampoco has aportado ningún tipo de evidencia, como digo, que soporte que el finasteride tiene algún efecto en la pregnenolona. Y piensas que sí, que eso es lo más grave, pero bueno, el caso es que si no aportas ningún tipo de evidencia, no puede haber ningún tipo de discusión, porque yo te aporto evidencia de rigor que muestra un tipo de tesis y tú no aportas nada de nada. Y el último comentario que vamos a ver en este vídeo es el del usuario Ian, que dice lo siguiente: ver cómo te quedas pelado poco a poco aumenta la ansiedad y la depresión. Yo dejé de tener ansiedad cuando dejé de ver que el pelo se me caía exageradamente. Y esto es algo que la ciencia ha demostrado una y otra vez, y es que en la sociedad en la que vivimos, la aparición de la alopecia puede generar estrés, ansiedad y depresión. Y como dice el usuario Bruno, mucho más si es a edades tempranas. Es todo un infierno. Maldigo la calvicie. Buen vídeo, por cierto. Y Bruno, te entiendo perfectamente, porque no hay nada peor que quedarse calvo a los 20 y pocos años. Bueno, a ver, hay cosas peores, pero lo que quiero decir es que la sensación que a uno se le queda cuando empieza a quedarse calvo, cuando le empiezan a aparecer las entradas, cuando empieza a perder pelo en la coronilla, es una sensación horrible. Quizás en parte porque cuando tienes esa edad, ¿no?, la gente con la que convives o la gente o tus amigos no tienen esa pérdida de pelo, o quizás tenga más que ver con que la sociedad en la que vivimos no acepta del todo que la gente se quede calva, es decir, que no está aceptado socialmente, no está bien visto quedarse calvo, ¿no? Es como la gente o las mujeres, digamos, que no tienen pecho, ¿no? Lo que está más aceptado o lo mejor, por así decirlo, es tener un pecho enorme. Pues algo parecido puede trasladarse a la calvicie. No obstante, con una diferencia significativa, que la gente, los hombres que se quedan calvos, y las mujeres también, tuvieron pelo antes de quedarse calvos. Por tanto, saben exactamente cómo se siente uno cuando tiene pelo, luego lo pierden. Y no es lo mismo perder algo que tenías que nunca haber tenido algo. Y aunque puedo estar equivocado, creo que esa sensación de perder algo que tenías es mucho peor que la sensación de querer algo que nunca has tenido. Me gustaría que te quedes de este vídeo con varios puntos muy importantes. El primero es que tanto finasteride como dutasteride son fármacos efectivos para luchar contra la alopecia endogenética. El segundo punto, y como explico en mi anterior vídeo donde hablo sobre si finasteride causa depresión, solamente en pacientes con un historial previo de depresión y con antecedentes psiquiátricos se les debe explicar que el consumo de finasteride o dutasteride puede acrecentar sus síntomas de depresión. El tercer punto es que, como hemos visto en el estudio que hemos analizado en este vídeo, el estudio de cohorte que analizó a más de 90.000 personas de 66 años o más, el consumo de inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa no incrementa el riesgo de depresión y de suicidios. El cuarto punto es que, como hemos visto, la mayoría de detractores de finasteride admiten que este compuesto es eficaz haciendo crecer pelo y para tratar la alopecia endogenética. No obstante, estos usuarios creen que este tipo de compuestos tienen efectos secundarios graves. El quinto punto es algo muy interesante, y es que no existe el síndrome post-dutasteride, siendo dutasteride hasta 3 veces más potente inhibiendo la enzima 5-alfa-reductasa de tipo 2 y hasta 100 veces más potente inhibiendo la enzima 5-alfa-reductasa de tipo 1 que el finasteride. Lo racional, lo normal sería que existiera un síndrome post-dutasteride y que la gente estuviera mucho más en contra de este compuesto que de finasteride. Pero la realidad es que no solamente no existe este tipo de síndrome, no se ha creado una fundación que esté en contra del consumo de este compuesto, sino que además, en los ensayos aleatorios controlados que tenemos, que comparan la eficacia y los efectos secundarios de dutasteride contra finasteride,
lo que se demuestra es que, curiosamente, dutasteride tiene menos efectos secundarios que finasteride. Y esto lo que viene a corroborar es la validez del efecto nocebo. Por cierto, si todavía no has visto mi vídeo donde analizo precisamente este tema, te lo dejo por aquí. Por otro lado, algo que he dejado más que claro en este vídeo es que los detractores del consumo de finasteride, los defensores del síndrome post-finasteride, nunca se basan en estudios de rigor, nunca se basan en la evidencia científica del rango más alto posible, y siempre utilizan artículos publicados en el blog de la página del síndrome post-finasteride o artículos que no tienen ningún tipo de rigor para, en teoría, o ellos se piensan que están haciendo eso, fundamentar su tesis, pero en realidad no están haciendo otra cosa que tirarse piedras contra su propio tejado. Y lo peor de todo es que hay gente como el usuario Pichilok, que piensa que sabe de lo que está hablando, se mete en foros, en YouTube y demás sitios para aconsejar a la gente que no consuma finasteride o dutasteride, compuestos que sabemos a día de hoy que son efectivos contra la alopecia endogenética, y trata de meter miedo a la gente, como digo, para que no consuma este tipo de productos, argumentando que tienen efectos secundarios graves y efectos secundarios permanentes, y jamás aportando ningún tipo de evidencia que soporte esta teoría. Y con esto no quiero decir que este tipo de situaciones sean solamente culpa de usuarios como Pichilok, que están mal informados, porque sabemos que existen médicos como DefeatMed, que soportan este tipo de teorías sin aportar ningún tipo de evidencia que soporte su posición. Y por último, no existe ningún tipo de evidencia de rigor que sugiera que finasteride o dutasteride causan depresión o incrementen el riesgo de suicidio. Pero lo que sabemos sin lugar a dudas es que la aparición de la alopecia genera estrés, ansiedad y depresión. Si quieres saber más acerca del síndrome post-finasteride, haz clic aquí. Y si quieres saber más acerca de la eficacia de las diferentes dosis de finasteride, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.